Cuando hablamos aquí de vivienda en ese programa se apuntaron algunas soluciones, ¿no? Y yo ahora os pregunto a vosotros, líderes, y así arrancamos el debate, ¿cómo os gustaría vivir cuando lleguéis a la edad de jubilación, cuando seáis mayores, en residencias, en pisos compartidos, en pisos asistidos? Pues cerca del mar, yo lo tengo muy claro. Me gustaría vivir cerca de un acantilado, con el metro cerca, que me permita ir a Bilbo. Pero si tengo claro una cosa es que me gustaría seguir aportando a la sociedad, que la jubilación no sea el fin, sino que sea un inicio de valor social a mi país. A mí me gustaría vivir como mi padre, que no le veo por casa, que está todo el día viajando, está bueno, pues con un montón de actividades y es difícil verle, así que es la cara de la felicidad, o sea, me gustaría vivir como él. Yo creo que tanto Aitor como Jorge apuntan algo que es fundamental, y es que el colectivo de mayores no es homogéneo. Muchas veces pensamos, como decía Santi, mayores necesitan cuidados, pero es que en Euskadi el 80% de los mayores son personas autónomas. Entonces, tenemos personas mayores muy activas que lo que demandan no es cuidados, lo que demandan es salidas culturales, ir al monte con gente, jugar a las cartas por las tardes, y eso es lo que tenemos que cambiar. Por supuesto que hay gente que necesita cuidados, pero no podemos olvidar que a día de hoy la palabra clave, mejor dicho, las dos palabras claves es envejecimiento activo. Mireia. Efectivamente. Y además ha hecho algo, Adrián, muy interesante, ¿no? Que dice adecuado a cada uno, ¿no? Yo me veo de mayor, ¿no? Me gustaría tener un sistema médico que cuidara de que mi envejecimiento realmente fuera un envejecimiento saludable. A día de hoy tenemos desarrollos súper interesantes a nivel de longevidad, desde la alimentación hasta las suplementaciones, ¿no? Entonces, yo creo que se puede trabajar mucho en cómo envejecer de otra manera, tanto físicamente como mentalmente. En el pasado programa apuntaba el tema de las jubilaciones parciales, las adecuaciones de los puestos de trabajo. Yo creo que si médicamente hacemos esa aportación a no solo tratar una dolencia cuando estemos enfermos, sino a decir, ostras, nos estamos envejeciendo, no es una enfermedad, pero es algo que está pasando, ¿cómo podemos hacer para que ese envejecimiento no nos dificulte al día a día? Tenemos exoesqueletos, tenemos inteligencia artificial, muchísimas cosas que podemos utilizar para que ese envejecimiento mental y físicamente sea muchísimo ¿Quién paga mejor. todo esto? Pues eso lo tendríamos que pagar todos, ¿no? Hay una parte social importante, pero yo personalmente apuesto por un modelo híbrido y un modelo basado en un interés compuesto que nos permita revalorizar esas pensiones que a día de hoy cada vez se van yendo menos. Jorge. Sí, yo quiero poner en valor el emprendimiento de nuevo, ya que hay proyectos salidos de Euskadi, como por ejemplo Kubu, que lo que hace es personas mayores que viven solas, que ya no tienen a los hijos o hijas en casa, lo que hace que estudiantes que no pueden pagar un piso porque los alquileres están por las nubes, une a esas dos necesidades. Entonces, hace falta innovación y eso sale desde el emprendimiento también, que lo quiero poner en valor. No sé si aceptamos bien envejecer o no. Antes decía Santi, ¿no? Aportaba de que bueno, hay cosas que nos hacen parecer siempre jóvenes. ¿Aceptamos envejecer nuestra edad? Yo creo que es algo social que va a ir cambiando. Tengo una cana aquí que me aparece a veces, y no sé si es del estrés o de la edad. Una cana que aparece y desaparece, pues es curiosa. Porque la corto, sí. Pero bueno, más para que conjunte. Pero más allá de eso, como decía antes, de economía no sé, podemos hablar de la lucha de las pensiones, de que va bien, de que va mal. Obviamente el dinero sale de donde sale, que es de nuestros impuestos, pero eso, la jubilación es una nueva etapa. Mientras tenemos retiratua en euskera, que significa retirado, como en inglés retired, en castellano significa jubilado, proviene del latín, que significa dar gritos de alegría, porque es eso, es una nueva etapa que tenemos que afrontar con alegría, y por ser mayores, eso, como ya dije en los programas anteriores, las canas son signos de experiencia, son símbolos de experiencia y de haber madurado cosas, no tiene que ser ninguna vergüenza. Yo quiero lanzar una pregunta a los que están viendo en casa, mentores y compañeros. ¿Realmente vivimos en un mundo hecho para las personas mayores? Tanto en lo privado como en lo público, porque en lo privado estamos viendo cómo las entidades bancarias están cerrando los cajeros y no dejan a las personas mayores que vayan a las oficinas, pero la administración pública está cayendo en el mismo error. Para ir a hacer trámites de la hacienda pública necesitas solo tener un certificado clave, que por cierto, hasta a mí me ha costado sacar el certificado clave. Entonces, ¿realmente tenemos un mundo para la gente mayor? No. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cambiar este mundo y hacerlo para la gente mayor. Y para eso, volver a la presencialidad en muchos de los aspectos es fundamental. Pues si quiero una pregunta retórica, te respondo. La respuesta es no, no es. El movimiento de los pensionistas, después del feminismo, yo diría que es el movimiento social más grande que tiene Euskadi, incluso el Estado español. Y es que es eso, los jubilados de ahora no van a ser como los jubilados cuando seamos nosotros. Pero si algo tenemos claro es que han luchado por sus derechos. Lucharon por sus convenios hace años y luchan ahora por las pensiones, estando, como hacían hace unos meses,
meses delante del ayuntamiento todas las semanas. Yo creo que no estamos, o sea, que justamente no estamos preparados, ¿no? Pues si realmente no ponemos los medios necesarios para que la tercera edad pues, se pueda desarrollar de una manera libre y sana, pero es que tampoco para la diversidad social. Es decir, hay personas que por lo que sea tienen unas determinadas dolencias o patologías por el tema de la edad, pero otras personas que también lo tienen y que también no pueden acceder pues a ese estilo de vida. Lo que sí que tenemos que garantizar es que en el momento en que nosotros seamos mayores, también vamos a tener esos problemas, ¿no? Parece que, o sea, decimos, cuando nosotros seamos mayores parece como que no va a haber ese problema, ¿no? Porque estamos digitales, no, habrá otros. Y parece que lo que no hacemos es hacer que ese sistema sea sostenible, tomar conciencia de que nosotros también necesitaremos cosas especiales que ahora no preveemos y preparar al sistema para que eso se retroalimente. Y las además será curioso, un momento, Elena, porque Jorge había pedido la palabra. Sí. Bueno, una cosa, como contaba Santi, es la edad mental. Se suele decir que hay gente que ha fallecido a los 30 pero sigue viviendo hasta los 90, y otra cosa es eso, ¿no? Personas que se sienten jóvenes pues, independientemente de la edad. Y también quiero poner en valor la responsabilidad que tiene cada uno, ¿no? Porque siempre las soluciones las tiene que poner el Estado, etcétera. También hay cosas que no podemos controlar las personas y hay responsabilidades nuestras. Entonces, quizá no sabemos qué va a pasar con las jubilaciones. Quizá también nosotros como personas tenemos una responsabilidad y tenemos que ir, digamos, preparándonos financieramente para eso también, ¿no? Entonces, yo creo que también una responsabilidad propia, que a veces siempre pedimos a los otros que hagan soluciones, que también para eso tiene su responsabilidad. Y a ver, cuando ganes las elecciones con tu partido, ojalá lo pongas en marcha. Adrián y luego Aitor. Bueno, como para eso todavía queda, vamos a volver un poco al debate de hoy. Una cosa importante de lo que han dicho Mireia y Jorge, y luego un tema que me parece interesante. Porque han hablado, y a mí me da un poco de miedo, de cuestiones híbridas en las pensiones, de ahorrar. Bueno, pues yo hoy también traigo un dato con esto. La rentabilidad de los fondos de pensiones privados es la mitad que invertir en deuda pública del Estado, en fondos del Tesoro. Por lo tanto, si realmente quieres invertir de cara al futuro, lo que tenemos que hacer es no invertir en un fondo privado, sino invertir en deuda pública. Son datos oficiales, de 408 fondos de pensiones. Y ahora una pregunta, Elena, porque nadie ha hablado de esto. ¿Quién cuida al cuidador? Porque está muy bien hablar del sistema de cuidados, pero ¿quién cuida a todas esas personas? Y aquí hay dos tipos de personas. Las que trabajan con doble jornada en su trabajo como profesional y posteriormente tienen que cuidar de su padre, de su madre o de su tío, y luego también las personas que se dedican profesionalmente al sistema de cuidados, que por cierto es un sistema súper feminizado, el 89% son mujeres y tienen trabajos muy precarios. Claro. Aitor. Antes he dicho en un vídeo que me dio la vocación en la carrera, y fue la vocación política. Me metí en política por una persona que cuidaba a los mayores y que cuida en la actualidad. Y desarrolló un modelo, el modelo de Chetik, en Vizcaya, que cuida no solo a la persona cuidada, sino a la persona cuidadora, con este modelo, porque es que es muy importante. Y Euskadi, no sé en qué país será para vosotros, pero para mí es un país de bancos. Frente a Madrid, que no hay bancos por la calle, nosotros tenemos bancos donde las personas mayores, cuando están jubiladas y que pasan mucho más tiempo en la calle que nosotros, tienen para sentarse. Y si no lo hay en vuestro municipio, os animo a descubrir lo que son los presupuestos participativos, donde anualmente o cada 2 años tú como ciudadano puedes proponer en qué gastar X dineros. Y una de las medidas pueden ser poner bancos, como en Bilbao. A ver, las pensiones. Nuestra comunidad decía en esa pregunta que les hemos lanzado esta semana que solo dedicar las pensiones a quien ha tenido una nómina, a quien ha estado contribuyendo. ¿Vamos a cobrar la pensión cuando llegue la edad de jubilación? Pues es una buena pregunta. Yo creo que el verdadero reto es generar un modelo que sea sostenible, ¿no? Una de las primeras preguntas que nos podemos hacer, ¿podemos aceptar o podemos aguantar que alguien por jubilación cobre más que lo que es el salario mínimo de una persona que está en activo? Comentaba, ¿no, Adrián, el tema de aportar también nuestro dinero a deuda pública, pero es que la deuda pública no deja, o sea, los intereses que te da la deuda pública sigue saliendo de la misma bolsa, es decir, es un sistema como ahí no ganamos nadie, ¿no? Entonces, yo creo que el reto de la política realmente es generar ese sistema que sea justo, que sea social, que garantice que ninguna persona mayor se quede sin un mínimo, pero que sea sostenible, y ahí tenemos que ser responsables, y a veces lo popular no va de la mano a la responsabilidad. Estamos cerrando un momento, Adrián. Estamos cerrando, Elena, es que ya lo tenemos, que ha habido una reforma de las pensiones de hace unos meses. Ha pedido la palabra Jorge, ha pedido la palabra. No te había visto. Estamos troleando hoy. Nada, yo lo que quería comentar era que quizá tenemos que ir un poco más atrás, ¿no? Estamos hablando de personas mayores, tercera edad, pero ¿por qué no nos educamos en cuanto a educación financiera desde la propia educación, desde el sistema educativo? O también, y abro un tema, es que el pasado programa se habló de salud mental.
Claro, el tema de inteligencia artificial, en teoría, nos va a hacer jornadas más reducidas de trabajo y vamos a tener más esperanza de vida y más tiempo para pensar. Entonces, creo que también eso se podía planificar desde la educación. Pero claro, yo hago aquí una pregunta. ¿Realmente interesa que se eduque en educación financiera o en salud mental, o interesa que nos dirijan y vayamos por banderitas a ciertos sitios? No lo sé. Estamos ya Sí. casi cerrando, así que os pido brevedad. Sí, perfecto. Yo, dos cosas. Una, Mireia, qué suerte que has traído este tema a debate, porque hace unos meses tuvimos una reforma del sistema de pensiones en España, por cierto, aprobada por la Comisión Europea, que lo que va a hacer es garantizar que el sistema perdure mínimo hasta 2050. Y son datos del Gobierno de España, pero también de la Comisión. Y por último, para terminar, y retomo la pregunta que tú nos decías, yo quiero envejecer en mi pueblo. Y yo tenía esa sensación de que los pueblos, las personas mayores, viven mejor. Y buscando información he visto un dato que lo corrobora. Y es que la vulnerabilidad de personas mayores en los pueblos se reduce hasta 5 puntos porcentuales. ¿Y qué se necesita en los pueblos especialmente? Un bar. Yo propongo que en cada pueblo de España haya un bar, porque yo veo en la aldea de mi novio, Antes en que un Feas, cajero, antes que un cajero. que es que, claro, funcionan como centro social los bares. Las personas juegan las cartas, cuentan sus cotilleos. Por lo tanto, en España, y si hay un país donde hay que hacerlo en España, y en Euskadi también, son bares. Un bar por cada pueblo. Venga, pues apostamos por el bar. Aitor. Yo creo que en estos temas que son tan oídos, incluso tan populistas, buscamos medidas cortoplacistas, de vamos a solucionarlo esto de aquí a 4 años, vamos a solucionarlo mañana, voy a ganar votos subiendo la edad media, o sea, la pensión media 2 meses antes de las elecciones. Aquí hay que pensar a largo plazo, esto es como el cambio climático, no lo vas a solucionar en 4 años, no lo vas a solucionar en 5, lo tienes que pensar de 8 y 10 años. Antes mencionabais lo de los robots que pagan impuestos, no es ninguna locura, ya se dijo, si tú sustituyes a un par de empleados por unos robots, pueden pagar impuestos. Os pido brevedad tanto a Mireia como a Jorge, por Sí, favor. por concluir, uno, autonomía, pisos asistidos, jubilaciones parciales que no vayan directamente asociadas a la edad, sino que vayan realmente a cómo nos sentimos y a cómo estamos. Y por otro lado, definir por favor ya un modelo sostenible, que sea justo para las personas también que están en activo y contribuyen y que se base en una hibridación e incorporando el tema del interés compuesto. Muy breve, si al final vamos a ser la población más envejecida, hay que poner foco en cómo vamos a envejecer desde ya. En fin. Bueno, voy a pedir a los mentores, pero antes, ¿dónde querías envejecer, Aitor? Frente, viendo al mar, ¿no? Es que aquí están los aitas y está la novia de Aitor. ¿Te ha quedado claro, no? ¿Dónde vas a tener que envejecer? Vale, pues ya, eso es lo que querías y el mensaje había...